Otto, bienvenido a este espacio. Gracias por tu paciencia. No, hermano, siempre a tu orden. La paciencia nos permite, pues, primero presentarte mi agradecimiento y, por supuesto, un saludo a toda tu audiencia, que sé que es bastante considerable. Gracias, gracias. Mira, Otto, tú eres original de Valencia, la del Sí, de Rey. Valencia, sí, señor, nací en la Candelaria en el año de 1950, un 2 de febrero. Ya son Y tú, 73 ruedas. oye, pero te ves bastante Sí, bien. Mira, tú sí, eres cuando tú estabas chamo, ¿cuántas emisoras habían en Valencia? ¿Dos o una sola? No había muchas. bueno, de las que recuerdo, por supuesto, La Voz de Carabobo, que fue la primera emisora. Y posterior a La Voz de Carabobo vino la emisora eh, Radio América. Y de Radio América, ¿qué te explico? En AM, no recuerdo. 810, ¿no? De esa época. 810 810. también, 810, posteriormente Mundial, y después de Mundial la 1220, que yo tuve un programa ahí durante 20 años aproximadamente, primero en Mundial y posteriormente en Mundial estuve en un programa que se llamó El Show de las Loterías. Luego de El eso pues show de la se lotería. produjeron, sí, luego de eso se produjeron unos cambios de horario por el gobierno, etcétera, etcétera, y bueno, estuvimos dando unas vueltas por allí por Radio Satélite, de Satélite volvimos otra vez a Mundial, pero en esa oportunidad como Valencia 1220, y ahí hice un programa que se llamó Conversando con Otto Alejandro, y entonces pues ese programa duró 20 años. Wow. Mira, cuando tú decides ser locutor, ¿por qué te entró esa chispa? Mira, si mal no recuerdo, mamá decía que yo hay que agarrar un palito y decía, señora y señor, no sé cómo, tú sabes, cosas de muchacho, pero mi mamá decía, ese muchacho como que nació para locutor. Y como en efecto, pues chico, yo creo que eso como que lo llevo en los genes, porque yo Sí. tuve un tío, que lamentablemente él murió, Gregorio Moreno, Agustín Gregorio Moreno, su nombre artístico fue Gregorio Moreno, fue un profesional de 18 quilates, de verdad que sí. Y de verdad que ya inclusive cuando yo comencé como locutor comercial en el circuito del Magallanes, todavía mi tío estaba vivo. Y jamás de los Ok. jamás me dijo nada. Lo único que me dijo, que nunca se me olvida y por supuesto que siempre lo mantengo en práctica, es que cada vez que te abran un micrófono, indistintamente del inconveniente que tú tengas con tu esposa, con tu novia, con tus hijos, con el director de la radio, con el técnico, con quien sea, ellos no tienen la culpa de nada, porque el oyente Claro. no tiene nada que ver con tus inconvenientes. El oyente lo que tiene que ver es con la recreación, con el pasatiempo y con la diversión. Así mismo es. Y nosotros te conocimos como locutor comercial y yo la otra vez que conversamos te decía que yo no te recordaba a ti, sino solamente como locutor, o sea, lo comercial del baloncesto y del béisbol, pero yo te recuerdo en las radios de Valencia grabando cuñas en distintas emisoras, o sea, eras un locutor digamos, y también buen vendedor, porque eran tus anunciantes que tú trabajabas. Sí, bueno, como todas las cosas, tiene su génesis. Eh, yo duré 12 años en la emisora o en la otra hora, Radio Valencia Ujú. 850, que posteriormente pasó a ser YBLD y luego pasó a ser Radio Impacto. Para ese entonces hubo un inconveniente con esa radio, la administración era de una empresa que no voy a nombrar por razones obvias, y hubo inconvenientes, fuimos inclusive a Aruba a hablar con el administrador de la emisora, total de los totales que no se logró nada. Entonces la emisora pasó a ser dirigida por el Sindicato de Radio y Televisión, y para ese entonces el Okay. gobierno de Luis Herrera autorizó por cerrar la emisora. Desde ese entonces yo dije, Okay. más nunca soy empleado de una emisora hasta el sol de hoy, pues. Han transcurrido ya, es decir, después de 12 años, 40 años, yo llevo 52 años de locutor, yo me gradué un 2 de febrero de 1971. Y bueno, desde ese entonces, pues repito, yo comencé
después que cerraron la emisora, comencé a producir mis comerciales. Yo andaba en la calle, vendía a mis clientes, producía, pero con una cosa muy interesante, y es que las producciones mías se diferenciaban muchísimo de las demás, ya que en su mayoría pues estaban dentro de lo tradicional, o entraban dentro de lo tradicional, y que entre paréntesis hoy en día no ha cambiado mucho, pero aún así mis producciones pues se diferenciaban la una de la otra, y eso en consecuencia pues me trajo clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, Y no, me sigue, preguntas, sigue. perdón. Bueno, No, lo que te sigue, quería sigue, sigue. decir, lo que te quería decir es que mi trabajo como locutor comercial comenzó en el Hipódromo de Valencia con Mauricio Aguirre. Él tenía un programa de caballos. Ok. Posteriormente, Nelson Jiménez, el indiscutible Nelson Jiménez, ese programa estaba en La Voz de Carabobo, y Nelson Jiménez transmitía básquetbol con La Voz de Carabobo, y con él hacía la voz comercial un compañero, un locutor. Y entonces Nelson Jiménez me dice: Otto, quiero que tú seas el locutor comercial en nuestras transmisiones. Yo le digo: bueno, chicos, no hay problema, con mucho gusto. Y efectivamente ahí comenzó mi trabajo en el Trotamundos. Y mi hermano mayor, Víctor Moreno, me dijo que por qué yo no me hacía llamar el Fanaticazo. Comenzando yo mis transmisiones en el básquetbol con el Trotamundos al lado de Nelson Jiménez y el profesor Celestino a ellos, ahí comenzó ese remoquete que me puso mi hermano del Fanaticazo, y hoy en día pues me conoce todo el mundo como el Fanaticazo del Magallanes, no del Trotamundos sino del Magallanes. Bueno, Sí, es una historia. eso te iba a decir, que te conoces como el fanaticazo del Magallanes. Sí, ¿Cuántos años duraste con exactamente. Trotamundos? Yo duré con Trotamundos 8 años, y posteriormente, gracias a Rubén Mijares, a quien puedo considerar como mi tutor, Luis Núñez, que es vicepresidente de las transmisiones deportivas en Unión Radio, le preguntó a Rubén Mijares que necesitaba un locutor comercial porque Unión Radio ganó la licitación. Para ese entonces estaba Mundial con las transmisiones, pero ellos licitaron y ganó Unión Radio. Entonces Luis Núñez le dijo a Rubén Mijares, y Rubén me dijo: mira, te voy a recomendar a Otto Alejandro Moreno. Bueno, efectivamente, y así fue. Y hay hechos curiosos que me recuerdas, o que me recuerdo en este momento, y es que yo siempre decía, y yo creo que tú has oído hablar de la ley de atracción. La ley de la Sí, atracción cómo es no. alimentar los sueños. Yo siempre iba Claro. inclusive al estadio José Bernardo Pérez, y yo siempre decía y veía la cabina de transmisión, y yo era locutor inclusive, y yo decía: algún día yo voy a ser locutor comercial del Magallanes, algún día yo voy a ser, bueno, y efectivamente, mira, se me dio. Y la otra que yo decía: algún día me voy a hacer un nombre desde Valencia para toda Venezuela. Y lo logré efectivamente gracias a mis transmisiones como locutor comercial en el circuito del Magallanes. Claro que sí, de Valencia para el mundo. Mira, Otto, Exactamente, para el mundo, tú lo has dicho. yo te recuerdo cuando hice el curso de locución con el profesor Wilmer Rafael Hernández, que tú fuiste a Sí, dar una clase, y en esa clase tú anunciaste que ibas a trabajar con el Magallanes, y cierto. dijiste algo así: con Trotamundos estuve ahí un tiempo, ganamos campeonatos nacionales, ganamos también Sí, 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 sí. suramericanos. O sea, Suramericano de clubes, claro. estuviste en un momento importante, y luego vas al Magallanes y te toca también momentos importantes, Serie del Caribe también, Sí, sí, títulos. sí, sí, claro. Yo creo que tengo 3 series, yo creo que tengo 3 suramericanos de clubes. El primer suramericano de clubes fue en Paraguay. Y nunca se me olvida que cuando quedamos campeones, yo empecé a cantar aquella canción: Viva Venezuela, mi patria Ajá. querida. En la libertad mi hermano fue Simón Bolívar. Venezuela, Venezuela. Y aquello fue tan emocionante que, bueno, cada vez que yo cuento esta anécdota, de verdad que Yo, me toca la fibra, y me emociono, pues. Inclusive Nelson Jiménez tiene esos cassettes, pues estamos hablando de oye, historia sí, lo pasada. tienes que hacer. Sí, son Yo, unos yo, cassettes que todavía Nelson Jiménez los tiene. qué Y bueno. bueno, hicimos una trilogía Yo lo muy. escuché, yo escuché eso en vivo, esa transmisión. Yo la recuerdo. Bueno, fíjate, pues, fíjate Quedó, para que tú veas, pues.
Sí. Yo recuerdo Inclusive, sí, te quería decir, no sé si me quieres, discúlpame que te interrumpí, Gonzalo. no te preocupes, sigue. Discúlpame también más bien, sigue. Ok, lo que te quería decir es que conformamos una trilogía muy interesante, Nelson Jiménez, el profesor Celestino Ellos y mi persona, porque hubo un comercial que se hizo muy, pero ya te digo, fue un éxito total de aquello de que Nelson me decía, Otto, ¿y cuál es la pila? Y yo le decía, Rayovac, es la pila, tremenda en duración, y a dúo decíamos, y nadie lo puede negar. Eso sé, ya te digo, inclusive hay un jugador del Magallanes que fue centerfield, vamos a ver si me viene a la memoria, y él cada vez que me veía, Otto, ¿y cuál es la pila? Eso se pegó muchísimo. Y el profesor Celestino Ellos era el locutor comercial. Perdón, era el locutor comercial, lo rectifico. Fue el comentarista. Entonces, cuando el profesor Celestino Ellos venía, yo decía, bueno, y mis fanaticazos, amantes del básquetbol, y ahora nos vamos con unos comentarios en la voz del profesor Celestino a ellos. Y yo decía, a ellos, Celestino. Y eso, bueno, ya te digo, se pegó. También recuerdo eso, porque eso también es un talento, aprovechar lo que tienes a la mano, en este caso, que es tu habilidad para sacar ese tipo de tips que hacen que uno recuerde la transmisión. Yo recuerdo eso, claro, que era fanático del Trotamundos, lo debe recordar. Sí, mira, yo te voy a decir una cosa y en esto, yo que se tome esto como un mensaje para los que comienzan en estas lides y quizás para algunos que ya están. Lo importante es no ser lo que tú eres. Lo más importante es la creatividad. Y dentro de la creatividad está el glosario, me explico, el glosario significa cualquier expresión que te identifique. Por ejemplo, eso de use la mente para que no se lamente. Yo en mis transmisiones deportivas y en todas mis cosas yo lo utilizo. Gracias también a otro hermano, mi hermano Douglas Moreno, que lamentablemente es médico, lamentablemente él murió. Y él me dijo una vez, si te quieres identificar con esto, vale la pena. Use la mente para que no se lamente. Bueno, y son cosas que la gente siempre lo ha fijado en el subconsciente. Inclusive yo me tropiezo con gente en la calle y me dicen fanaticazo, otros me dicen use la mente para que no se lamente. Son cosas que uno se fija, pues. Pero, ¿qué te quería significar con la creatividad? Mira, yo, por ejemplo, cuando comencé con el Magallanes, yo puedo decir, y lo voy a decir con la mayor responsabilidad también, que yo rompí un poco con esos paradigmas de la locución comercial lineal. Aquello de que tú sabes, era tú, de ahí no salía. No, yo echaba broma, jugaba, en fin, habían cualquier cantidad de cosas con las cuales yo rompí con esa tradición, pero con una, digamos, con una característica muy especial, que yo a los grandes maestros de la locución comercial para ese entonces, que ya muchos se han muerto inclusive, yo los trataba con mucho respeto. Y eso me ganó a mí pues el cariño de mis compañeros, porque el respeto priva bajo cualquier circunstancia, indistintamente del rol que tú te desempeñes o con el cual tú te desempeñes. Porque tú eres periodista, tienes tiempo haciendo el trabajo de periodismo, pero lógicamente desde el punto de vista periodista hay a quienes tú respetas y también hay de quienes tú has aprendido. Esa es otra particularidad. Yo me regodeaba mucho con gente de verdad que con muchos niveles, etcétera, etcétera, y yo escuchaba, yo aprendía y preguntaba. Eso de no preguntar, es preferible preguntar y no pecar de fanfarrón. Así mismo es. Y en tu paso, cuando llegas al Magallanes, tú tenías a Carlito Feo, que estaba jovencito, también estaba don Carlos Tobar Bracho, ¿verdad? Y sí, bueno, te voy a contar, pues fíjate. Carlos Feo comenzó como comentarista. Inclusive, esto, cosas que uno no debe decir, pero por supuesto lo digo porque primero es mi hermano, mi amigo, a quien nos apreciamos muchísimo. Yo a veces escuchaba a Carlito, entre paréntesis, yo diría que uno de los mejores narradores que tiene en este momento Venezuela es Carlos Feo. Hay unos 2 o 3 por allí que son no buenos, sino muy buenos, pero Carlos Feo tiene una particularidad, que él fue jugador de béisbol. Y él conoce, yo diría que digamos, con la mayor entereza el béisbol como tal,
Y él comenzó como comentarista y yo decía, a veces yo le decía, Carlito, dijiste tal y tal cosa, cometiste un error con el idioma, no lo digas así, lo correcto es eso. Y él escuchaba. Y posteriormente pasó a ser narrador. Pues. Yo, mira, trabajé con, mi transmisión inaugural fue con Carlitos González, que me decía Morenito, Gonzalo López Silvero, Pepe Delgado Rivero, Nelson Jiménez y Carlos Alberto Hidalgo. Y Carlos Alberto Hidalgo, el día que yo debuté en el viejo estadio de Barcelona, todavía no estaba inaugurado el Alfonso Chico Carrasquel, en esa oportunidad me dijo Carlos Alberto, mira, Auto Alejandro, te voy a decir algo. Dime, Carlos, la idea no es hacerlo una sola vez bien. La idea es hacerlo bien todos los días del mundo. Y aquí eso se me grabó a mí, compadre, indistintamente, sí señor, indistintamente que el equipo estaba perdiendo, yo trabajaba con el mejor de los ánimos inclusive yo hasta motivaba a los oyentes y muchas veces ganábamos. Fíjate lo que son o lo que es ser, digamos, optimista desde ese punto de vista. Y entonces yo empezaba a echar broma, tranquilo, magallanero, que seguro que vamos a ganar el juego, no sé qué cosa. Fíjense, se los dije, el juego está empatado, Carlito, es tuyo. Y cuando yo entraba y le daba el pase a Carlito, yo decía, o a cualquiera de los narradores, fanaticazos de toda Venezuela, se reanuda la acción, continúa la emoción y aquí está para la narración lo mejor del Caribe, don Felo Ramírez. También me tocó trabajar con Felo Ramírez, que por cierto, hace 2 días se cumplió un aniversario más de su muerte. Con don Felo, de verdad que tengo grandes recuerdos, de verdad que es un hombre fuera de serie. Cuando tú hablabas con Felo Ramírez, ¿tú te acuerdas de Felo? Porque imagínate tú cuántas veces nos tropezamos. Yo llegué a entrevistarlo un par de veces, una en Miami y algunas veces en Venezuela, y tengo mi respectiva foto firmada por él, por cierto, porque bueno, imagínate tú. Me tomé una foto con Felo en Valencia y no sé, a los 2 o 3 años él fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol. Don Felo, de verdad que todo un caballero, sin lugar a dudas. Tú conversabas con Felo Ramírez y tenías que parar la oreja, porque él hablaba muy bajito. Bueno, tú sabes que no sé qué cosa, pero caballero, cuando ese señor se ponía frente al micrófono, ese señor lo que mandaba era, bueno, pues ya te digo, la inflexión que hacía, impresionante, de verdad, impresionante. Fíjate que una vez... por cierto, esa es otra anécdota. Cuando la primera vez que yo trabajo con Felo Ramírez, que por cierto debutó con el circuito, con Unión Radio, nosotros en el argot de la locución, especialmente en las transmisiones deportivas, utilizamos el calificativo de montarse. Él comenzó a hacer un comentario y yo me le monté. Uy, aquello me subieron, me bajaron y ya te digo, bueno, me incomodó pues muchísimo. Por el mismo respeto que uno debe tener pues con el narrador. Lógicamente pues uno está perfectamente concatenado el uno del otro, pendiente la seña, etcétera, etcétera. No sé si fue que entendí mal la seña o algo así por el estilo y me le monté. Bueno, fíjate una cosa. Cuando se terminó la transmisión, yo le digo, caramba, don Felo, quiero presentarle disculpas. Pues, ¿por qué me estaba diciendo eso? Que usted tiene que presentar disculpas. Y le hablaba así, ¿no? Y yo, mire, porque lamentablemente, pues me le monté, me dice, no, chicos, no, olvídate de eso, eso normalmente, eso puede pasar. Te estoy hablando más o menos como él conversaba, con el mayor de los respetos, y me dijo, y te voy a decir una cosa, te felicito de verdad. Tú haces un buen trabajo, porque el locutor comercial es como lineal. Y mientras que tú le das alegría a la transmisión, yo le digo, bueno, Felo, eso es parte de mi característica. Me dijo, te felicito de verdad. Mira, hay otro hecho que no me lo estás preguntando, otra anécdota. Yo debuté con el Magallanes en Barcelona, en el Estadio Viejo de Barcelona, no estaba inaugurado el Alfonso Chico Carrasquel. Después pasamos, creo que fue no sé si fue a
Maracaibo, después de Maracaibo fuimos a Puerto La Cruz, después de Puerto La Cruz. Total de los totales que por fin comenzamos a transmitir en Caracas. El primer día que yo voy a transmitir a Caracas, me dice Gómez, Jorge Moisés o Jorgito Gómez, no recuerdo el nombre pero sí de apellido Gómez, me dice, mira, quiero hablar contigo. Yo dije, ay, Dios mío, ¿qué pasó? Papá, como que me botaron del circuito, dije yo. Bueno, a todas estas me dice, chico, yo conozco el trabajo de todito, de Carlito, de Felo, del otro, de Carlos Hidalgo, de Carlos Alberto, etcétera. Tu trabajo no lo conocía. Por primera vez te oigo y déjame estrecharte la mano porque te felicito. Qué bueno tu trabajo. Mira, cuando él me dijo así, yo dije, bueno, no me votaron. Respiré, yo dije, menos mal que no me votaron. De verdad que te digo, fueron anécdotas hermosas, ¿verdad? Hermosas, muy hermosas con el Magallanes. Había una cuña que se me llamaba mucho la atención por la habilidad que tenían para hacerla, porque en esa ocasión no estaba permitido ya las cuñas de bebidas, ¿cómo se llama? Bebidas alcohólicas. Alcohólica, ajá. Y ustedes hacían una cuña de la española. Y yo la española. Y yo pensé que de verdad era un chiste interno de ustedes con la española. Porque tú decías, ¿ya viste la española? Yo la vi. Sí. Anda vestida así, anda asado. Hasta sí, que descubrí que era creo que era sangría, ¿no? Sí, Algo así, un vino. No, es un vino champañizado, que por cierto el cliente era de Carlos Alberto Hidalgo. Y bueno, yo inclusive, como tú sabes muy bien que está prohibido las menciones comerciales de licores en las transmisiones deportivas, entonces pues yo cambiaba mi voz y decía, hombre, te voy a decir una cosa, mira qué bella anda esa española, olé, mira ese vestido pepeado que carga, esa española sí está divina de verdad. Y eso, bueno, ya te digo, una vez Carlos Alberto Hidalgo llegó y me dijo, mira Otto, toma, me puso algo aquí en el bolsillo. Yo dije, oye, ¿qué se da? Bueno, a todas estas terminó la transmisión en cuestión y esto y lo otro. Y cuando llego a la casa y me figuró el bolsillo, era chivín, papá. Yo dije, bueno, malucos no son. Yo no, Otto, te digo sinceramente, éxito total. La españolita, y parece mentira, todavía lo recuerda la gente. Todavía lo recuerda la gente. A mí me impactaba mucho porque yo cuando descubrí que era una bebida, yo decía, wow, pero qué capacidad, que eso lo da el ingenio de alguien que sabe trabajar. Otto, ¿qué necesita una persona hoy día, un muchacho o una muchacha que quiera iniciarse en la radiodifusión? Bueno, ya no se llama radiodifusión. Que quiera comenzarse a través de internet, de este tipo de herramientas que se usan ahora, pero que quiera comunicarse con el público. ¿Cuál es, digamos, el kit básico para esas personas? Bueno, hay que diferenciar una cosa. Hoy en día comunicadores somos todos. Cualquiera agarra un teléfono y cualquiera hace un TikTok, cualquiera hace vía YouTube, en fin, hay cualquier cantidad de canales de comunicación que tú puedes hablar. Hay quienes lo hacen bien, hay quienes lo hacen regular, etcétera, etcétera. Ahora bien, si nos ubicamos desde el punto de vista de ser locutor, hoy en día, por supuesto, ya el locutor pasamos a ser profesionales. ¿Por qué? Porque los locutores hoy en día tienes que sacar un diplomado a través de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Carabobo, creo que es la del Zulia, no recuerdo qué otra universidad, creo que es la Bicentenaria, algo así. Entonces el locutor pasó a ser profesional. Anteriormente éramos locutores de oficio. No sé si la pregunta tiene que ver con lo que te estoy respondiendo, pero sí, no necesariamente que tú seas locutor. Hoy en día, si tú, por ejemplo, eres director de un programa, de pronto y tal, tú te ayudas con un locutor para que te graben los comerciales, porque no puedes decirlo si no eres locutor. No puedes hacer mención comercial. Y de pronto y tal también te consigues una periodista o un periodista y interactúan entre los tres o entre los dos y tranquilamente tú puedes desarrollar cualquier tipo de programa. Inclusive la misma ley del periodismo establece que el director de un programa puede entrevistar. Fíjate que, como te lo dije, yo hice en mi programa en Valencia 1220, anteriormente Mundial, mi programa que se llamó Conversando con Otto Alejandro,
un programa con muchísimos segmentos, y a mí me tocaba entrevistar. Los lunes teníamos un segmento que se llamó Dígalo Aquí, y me tocó entrevistar desde José Vicente Rangel para abajo y muchos políticos X, Y o Z. Okay. No, eso está bien, pero yo me refiero ya al locutor profesional, o me refiero al cómo pronunciar, cómo hacer uso correcto de la respiración, que es fundamental para este negocio. Mira, precisamente ahorita, en este momento, aunque el término ahorita todavía se puede usar, mejor dicho, ahora se puede usar porque fue aceptado por la Real Academia. Precisamente estoy dando unos talleres donde fusioné el protocolo con la oratoria moderna. Y en la oratoria moderna hay 3 elementos básicos, que son la cinésica, que es lenguaje corporal, gestual. Posteriormente existe el segundo término, que es hablemos con propiedad, no necesariamente que tú seas filólogo, es decir, un hombre que profundiza mucho en el idioma. El filólogo como tal es un estudioso del idioma. Y el tercer elemento es la ortología. La ortología es dicción, inflexión, impostación de la voz, etcétera, etcétera. Inclusive hay un término que forma parte de la música que, si no recuerdo muy bien el nombre, pero creo que es de cantato, algo así, que es cuando, inclusive yo oigo muchos periodistas, es más, te voy a decir algo, Venezuela tiene un privilegio, que es el único país en América Latina que utiliza el lenguaje neutro. Y entonces, pues, hay, digamos, periodistas e inclusive locutores que hablan cantadito. Bueno, y ahí está fulano de tal, y no sé qué cosa, y estas fueron las palabras de fulano, y eso no es correcto. Mientras más natural tú seas, fíjate la conversación que nosotros estamos sosteniendo, pues, una conversación tranquila, amena, es igual. Yo siempre le digo, mira, locutor es cualquiera. ¿Por qué locutor es cualquiera? Porque simplemente a ti te otorgan un certificado para tú decir, tome Coca-Cola, tome Coca-Cola, toma Coca-Cola, toma Coca-Cola. O puedes decirte de la siguiente manera, o de cualquier manera. Simplemente se te acredita para tú hacer una mención comercial, más nada. Del resto, hay locutores que, por supuesto, hay voces que se prestan mucho para las promociones, hay cualquier cantidad de estilos. Eso varía mucho. Pero te repito, locutor hoy en día puede ser cualquiera. La diferencia está en que si no te cultivas, si no te preparas, bueno, pudieras pasar a ser uno más del montón. Exactamente. Y tú también tienes preparación en esto de protocolo, que a mí también me llamó la atención porque, bueno, yo en el Magallanes por muchos años te vi siendo el orador de orden de muchos actos protocolares en el estadio. Te voy a diferenciar entre orador de orden, maestro de ceremonia, moderador, presentador y animador. Por favor, esta clase gratis. Una clase gratis, sí, señor. El maestro de ceremonia como tal es el que presenta un acto y marca las pautas. ¿Me explico? Bienvenidos a este acto con motivo de la conmemoración del 68º aniversario de la Fundación de Valencia. ¿Ok? Conformación de presidio, ciudadano, alcalde de Valencia, señor fulano de tal, después viene el grupo que va a acompañarlo en el presidio, posteriormente vienen los signos, después de los signos lectura de palabras de bienvenida, después de palabras de bienvenida, lectura de resolución. Pero ¿qué pasa con el maestro de ceremonia? Que se encarga única y exclusivamente de marcar las pautas del acto. No se debe decir jamás, a continuación, seguidamente, caramba, qué bonitas las palabras de fulano de tal. No, el maestro de ceremonia es precisamente el que marca las pautas en un acto. Fíjate que muchas veces, ¿tú vas a ser el orador de orden? No. El orador de orden es aquel que cierra el acto y se convierte en la figura principal porque es precisamente, valga el término, el orador de orden, quien va a disertar sobre el tema que se está tocando. Supongamos que sea
o que guarde relación con los 368 años de la fundación de Valencia. Él va a hablar un poco quizás de la historia, en fin, en función del tiempo, pues las cosas van cambiando y pudiéramos pensar de que hoy en día un orador de orden no va a seguir con esa misma historia, pero que sí se adapta un poco pues a lo que pudiéramos hablar de la nueva, digamos, Valencia, la Valencia de hoy, etcétera, etcétera. Un detalle importante. En cada acto ya me dijiste que del protocolo, sí, efectivamente yo conozco protocolo, no soy un autodidacta, sino simplemente hice mi primer curso en España en la Escuela Internacional de Protocolo, posteriormente 2 en Venezuela, luego en Venezuela somos 8 que tenemos el botón de honor de la Escuela Internacional de Protocolo. Entonces te repito, hay que diferenciar entre maestro de ceremonia, orador de orden, como ya te lo expliqué. Luego de ese viene el moderador. El moderador es aquel que se encarga de manejar la sala, de tener de leer el resumen curricular del expositor, posteriormente el tiempo. Los jesuitas establecen que una charla de 40 minutos es más que suficiente, pero tú siempre le preguntas en tu condición de moderador de orden al expositor qué tiempo va a durar. No, 30 minutos. Entonces tú en tu condición de moderador, tú estás pendiente y le dices y le vas a decir, ya sabe que esté pendiente de mí, que yo le voy a hacer señas con los dedos, le quedan 5 minutos, le quedan 2 minutos, le quedan 1 minuto o se terminó el tiempo. ¿Cómo puede pasar? Que también hay una exposición que es tan buena, que por lo general uno tiene que ser un poquito más elástico. Porque lógicamente digamos, el ambiente se convierte en propicio, pero ya cuando un expositor y la gente empieza a bautizar y a moverse de un lado para otro, etcétera, etcétera, bueno, ya uno dice, no, ya está bien, porque este señor ya está fastidioso. Eso te lo estoy diciendo a título particular, y me ha pasado. Y muchas veces me ha pasado que me han dicho, mira, no lo vayas a cortar, que está muy buena la exposición. Y no, yo no lo voy a cortar. Entonces, esa es la responsabilidad del moderador. Un presentador es aquel que se encarga de presentar, que te digo, una obra de teatro, le da los créditos a quien tenga que darle, X, Y o Z. Y el animador es aquel que juega con el público. Ahora bien, hay una cuestión que se llama adecuación a la índole. Eso significa que dependiendo de tu personalidad, porque tú puedes presentarte como chabacano o dependiendo de tu personalidad, indistintamente de que tú estés en una plaza monumental, donde hay un público heterogéneo, me explico, el público heterogéneo es donde hay gente que tiene cierto nivel, hay profesionales, trabajadores de oficio, malandros, bandidos, sinvergüenzas, echadores de broma, pero tú puedes jugar con el público, tú puedes echar broma, pero siempre pensando que en ese público heterogéneo es posible que haya niños. Entonces tú tienes que generar respeto. La animación no es fácil. Yo diría que la animación es una de las especialidades dentro de la locución más difíciles. Fíjate que yo pasé mucho tiempo animando gratis, simplemente para hacer ver cuál era mi animación. Y después, ¿qué pasó? La mayoría que venía a Caracas, no, tú Alejandro Moreno es el que me va a animar. Y perdónenme que estoy hablando en primera persona, pero me forma parte de la dinámica. Y como todas las cosas en la vida, Gonzalo, cuando tú comenzaste en estas lides, no fue para ti nada fácil, igual que yo. Yo comencé en estas lides, bueno, imagínate tú. Este medio quería decir. Sí, este medio todavía es muy competitivo y entonces no es fácil destacar, no es fácil abrirse camino, porque yo siempre lo resumo que uno tiene que, digamos, tu fortaleza, trabajar en eso. Si tu fortaleza es animar, entonces, bueno, dedícate a la animación lo más que pueda. Si es lo otro, producir, entonces dedícate a producir para que te vaya bien. O sea que estamos hablando, Otto Alejandro Moreno, un locutor de radio, también que maneja el protocolo y locutor comercial. ¿Cuál de esas facetas te gusta más, Otto Alejandro? Bueno, chicos, yo te voy a hablar con la mayor sinceridad. Yo comencé en la Universidad de Carabobo a estudiar educación. Yo dije, no, esto no me gusta. Posteriormente comencé a estudiar Derecho y me torcí para la radio.
La gente se ríe cuando yo le digo así. Pero te voy a hablar con toda sinceridad. Yo tengo 3 pasiones en mi vida: la radio, el protocolo hoy en día y el béisbol. ¿Por qué el béisbol? Bueno, porque me dio nombre, porque tengo mi programa todavía, Magallanes para todo el mundo, que comienza precisamente en el mes de octubre. Te iba a Y eso es una preguntar, historia. ¿cuántas temporadas tiene ya Magallanes para todo el mundo? Vamos para 27 años, exactamente. 27 Eso fue años. 27 años, sí señor. Esta es la temporada número 27. Y eso fue una iniciativa a título particular, porque yo le dije a Damaso Blanco y le dije a Carlito Feo, le decía, chico, ¿y por qué nosotros no hacemos un programa de antesala que entre paréntesis contribuya a complementar un poquitico la parte económica? Oye, Damaso me dijo, oye, mi llave, porque Damaso utiliza mucho ese término de mi llave. Oye, mi llave, me gusta la idea. Y Carlito Feo dijo, bueno, cónchale, vale, vamos a darle, me gusta la idea, vamos a darle. Y bueno, ya te digo, ¿A quién en tienes este ahora momento está conmigo Carlos Feo, está Giner García, está Frank Monroy, está Rafa Rodríguez, está Pedro Ávila, Roger Morales, un muchacho que se llama Javier Cartaya, un joven que está recién graduado de periodista, pero el muchacho lo hace muy bien y yo le brindé la oportunidad y de verdad que lo está haciendo muy bien. Amén de que hay veces tenemos algunos invitados especiales. Pero un programa muy dinámico, un programa que, ya te digo, ha calado pues en el corazón de los magallaneros, porque inclusive hasta los mismos directivos del Magallanes escuchan el programa Magallanes para todo el mundo. Sí, yo recuerdo mucho. Bueno, que yo no sé de otras ciudades, pero al menos en Valencia siempre ha habido programas de radio locales. Un tiempo estuvo, bueno, Nelson Jiménez creo que aún sigue con su Esperando la Pelota, ¿no? Todavía sigue Esperando la Pelota. Anteriormente era Esperando el Béisbol, pero eso comenzó en La Voz de Carabobo. Claro. Y después de eso, pues entonces él cambió el nombre, porque en La Voz de Carabobo le dijeron que eso estaba registrado allá. Él se fue para otra emisora. Inclusive yo lo acompañé en las primeras de cambio. Posteriormente, pues nos distanciamos y punto. Y luego él sigue con su programa, que inclusive en esta oportunidad lo está haciendo por Radio Show. Y mi programa Magallanes para todo el mundo lo estoy haciendo en este momento por Wow 88.1 FM, la emisora de Samuel Hidalgo Futrillé y de su hijo Juan Carlos Hidalgo. Ellos me brindaron la oportunidad de estar con ellos ya el año próximo pasado. Y yo he pasado por unas cuantas radios. Es una historia muy larga, pero imagínate. Bueno, pero eso habla de ti, porque quiere decir que donde tú vas lleva tu éxito, pues. Porque la gente te recuerda, en cada emisora te recuerda con cariño. Sí, claro. Mira, es como el medio radio. El medio radio tú generas en función del tiempo lo que llamamos hábito de audiencia. Entonces, cuando ya tú tienes un nombre, entonces la gente dice, mira, Otto Alejandro Moreno, el fanaticazo. Y tengo un programa en este momento que se llama Billos y sus invitados, que también tiene 27 años, en Radio Show 106.3. Sí. Te estaba por preguntarte por ese programa, porque Panchito me habló que también participaba contigo. Sí. Ese espacio, ¿no? Sí, ¿verdad? No, simplemente que yo yo fui gerente de producción de una emisora, simultáneamente era gerente de promoción de Lagos y posteriormente fui director simultáneamente de RAC. Entonces en RAC yo puse en práctica una programación, tan es así que inclusive un amigo nuestro que se murió, a ver si me viene el nombre, bueno, él me dice que mi programación fue tan buena que se la llevó para la emisora Radio Satélite. Y de verdad que, bueno, me satisfizo enormemente cuando me dijo eso. Otto Alejandro, ¿tu número certificado es? El mío es el 5528, me gradué el 2 de febrero del año 1971. Sí, ya tengo 52 años, voy para 53 años como locutor. Y de reconocimiento... Wilmer 5060 y algo, creo. Sí, entonces. Yo creo que es antes que yo. Sí, lo que pasa es que Wilmer comenzó en el estado de Aragua, igual que Samuel, en el estado de Aragua. Luego ellos se vinieron a Carabobo y de verdad que en Carabobo pues sembraron y se han convertido en una pareja muy buena como profesionales, amén de ser mis amigos. Pues.
Pero te repito, el medio radio no es absolutamente nada fácil. Esto es un medio que es un poquito bastante difícil. Y eso de creer de que tú eres porque... ¿ah? Ha cambiado mucho. Yo le cuento a mi hija y a mis hijos, le he contado alguna vez que cuando yo comencé en radio se usaba el disco, el acetato, estaba entrando el CD. Correcto. Estaba entrando el CD y se usaban, recuerdo en Radio Latina, había una cosa como un cassette gigante que era una especie de disquete, no recuerdo el nombre ahora exactamente, pero eso lo metían, era como un VHS un poquito más pequeño, se metía en una máquina correcto. Y reproducía las cuñas y las canciones y era una cosa... Era una cartuchera. Una cartuchera. Una cartuchera, exactamente. Una cartuchera, te lo digo porque yo fui operador. Pues. Claro, y uno escuchaba desde su casa, tú escuchabas de radio esa programación de satélite, de Latina, de las emisoras AM, y tú pensabas, en un momento pudo haber pensado que eso lo manejaba una computadora, porque era perfecto. Ahí no había bache, era muy raro un bache. No. Fíjate que hay un detalle, la evolución de la radio desde el punto de vista técnico, pero muchas veces hay desfases, producto de las mismas computadoras que saltan, o por X o por Y, y hay inconvenientes, y se han presentado inconvenientes. Pues. Fíjate que en estos días yo estaba escuchando el programa de Lavillos, y que digo, ¿qué es esto? Si estas son felicitaciones del domingo pasado. Y resulta que entonces después que habló con el operador la semana entrante, que me dice, no, chicos, tuvimos un inconveniente, la computadora saltó y ya te digo, pues, no, pues. Y eso pasa. Para que tú veas pues que indistintamente de la evolución en el orden técnico también hay inconvenientes, eso es normal. Y hay que entenderlo entre paréntesis. Sí. Bueno, Otto, mira, no sé. ¿Cómo resumes tú tu carrera como locutor comercial? Es decir, hiciste radio, hiciste muchas cuñas, eres del área de protocolo. ¿Cómo resumes tú esa carrera tan exitosa? Bueno, el decir que uno hable en primera persona para muchos no le suena fácil, pudiera sonarle pedante. Pero en ese caso te voy a hablar con toda sinceridad. Yo no tengo esas reservas de decir de que no. Mira, yo lo considero y creo que he hecho una gran labor, un buen trabajo, relacionista público, locutor, publicista, locutor comercial, animador. Tengo todos los premios de farándula y reconocimientos en el orden institucional, yo diría que casi todos. Y bueno, de verdad que la gran satisfacción que me queda, que es la que yo siempre digo y que es la que más me llena, es el cariño de la gente, Gonzalo. Porque cuando tú andas en la calle, ¡hey, tú eres Otto Alejandro, cónchale, fanaticazo! ¡Oye, vale! ¡Oye, cómo se oye! Ese es un eslogan que yo le inventé el programa El Lavillo, y eso a mí me llena como tú no tienes una idea. Esa es la mayor satisfacción que uno puede tener como hombre que ha trabajado tras el micrófono durante tantos años. El cariño de la gente. El cariño de la gente es determinante. Yo creo que es parte de la cosecha. Así mismo es. Fanaticazo, estoy muy agradecido por su tiempo, por su disponibilidad. Gracias, Otto, por tu tiempo, por tu trayectoria. Te seguimos escuchando. Y ustedes, amigos, la próxima semana volveremos con otro espacio más de Backstop Podcast. Hasta entonces.